trabajo, quiero pedirles un grande favor. La idea es que quede el reporte, sus notas van a ir apareciendo en la plataforma y de esa medida se irán exportando al sistema de notas. Entonces, para efectos de eso, yo sé que algunos ya me han enviado al correo electrónico. Sí les voy a pedir el favor de hacerles un reproceso y esto es que lo monten en la plataforma para que hagamos el ejercicio de cómo es, digamos, independientemente que me lo hayan enviado al correo, pero sí hagamos el ejercicio de montarlo en plataforma y calificarlo desde plataforma, digamos que yo ya sé manejarlo, pero la idea es que ustedes vayan acoplándose con ese tema, ¿vale? Los que han tenido problemas para acceder a plataforma, pues yo ya lo reviso para efectos de matricularlos manualmente, en caso de que no hayan podido matricular el curso, o en caso de que tengan algún problema técnico. No se puede subir el trabajo a plataforma, definitivamente es porque no están matriculados en los grupos, pero como ya me han enviado los trabajos, entonces yo hoy ajusto los grupos. Entonces las personas que no lo hayan enviado, por favor dejar aquí en el chat su grupo de trabajo para quedar ajustados los grupos. Entonces, bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar nuestra sesión para dar continuidad pues a las temáticas que tenemos avanzadas, pero inicialmente entonces para efectos del registro de asistencia les voy a pedir por favor que enciendan sus cámaras y micrófonos o micrófonos y por favor me manifiesten su nombre a modo de llamado de lista para efectos de que quede el registro correspondiente. Buenas, profe. Andrés me decía que no tiene micrófono. No hay problema, ya queda registrado en chat. Hola, Los demás. profe Daniela Yepes. Camilo Collazos. Profe Brian Reina soy yo. Hola, profe Sofía. Hola, profe Damari Tugura. Hola, profesora Iserón. Buenas tardes, profe. Habla con Vanessa. Buenas tardes, profe. Robin Guancha. Buenas tardes, profe. Soy Julio Caicedo. Buenas tardes, profe, con Camilo Montenegro. Camila está de cumpleaños. Ah, feliz cumpleaños. Hola, profe, con Paula Benavides. Gracias. Hola, profe, con Karen Pinza. Cantémosle. Sí, queda aplazada la celebración. Bueno, el que tiene la iniciativa de cantarle, entonces, pues, aprovechando esa buena iniciativa, ese compañerismo, pues, si gustan hacerle el homenaje, pues lo pueden hacer antes de que comencemos nuestra clase. Bueno, primero unas observaciones iniciales para que ustedes tengan en cuenta de ahora en adelante el acceso a la plataforma, digamos, a los links de Meet van a ser únicos, digamos, tenemos un link para el día martes y un link para el día viernes, así que ustedes pues pueden acceder a ellos directamente desde la plataforma. Ya les voy a indicar cómo lo podemos hacer para efectos de que quede claro. Si no, pues se los comparten, pero la idea es, digamos, que mantengamos estos mismos enlaces de acceso. Entonces, en el módulo 1, igual ese se publicará en todos los módulos a medida que vayamos avanzando en los temas. Se encuentran aquí, por ejemplo, aquí en taller grupal está el escenario en el cual ustedes, pues es el taller que ustedes ya abordaron, pero aquí ya se les habilitará la posibilidad de cargar el trabajo en PDF para efectos de la calificación, que les pido el favor, digamos, apenas ajuste los grupos, eso lo hago esta noche, ustedes pues ya pueden acceder allí a cargar sus trabajos y de aquí en adelante pues los grupos ya quedarán
ajustados para todo el semestre. O también aquí se irán publicando las distintas sesiones que vamos haciendo para la persona que no ha podido asistir o la persona que quiera acceder. Entonces, están publicados los videos. Profe, qué pena. ¿La conformación de los grupos se las enviamos por aquí o al correo? No, me la pueden enviar si quieren por aquí por el chat, no hay problema. Eso queda registro grabado. ¿Listo? Vale, profe. Aquí están las dos sesiones, digamos. Ya sea... Hoy aquí tengo un lío con las videoconferencias, con los links. Bueno, aquí en estos links les voy a dejar las sesiones publicadas en YouTube para efectos de las personas que quieran volver a ingresar o las que no han podido ingresar. Ustedes, como son mi grupo, pues les pido de antemano que fortalezcamos este canal de YouTube que se ha abierto para los estudiantes. Entonces no olviden dar su like o sus comentarios para efectos de que podamos potenciar ese canal, ¿vale? Mauricio Sarasti me está escribiendo y me dice que no le deja entrar, que le pide una contraseña. Pero al curso o aquí a la sesión. Creo que a la sesión. No, pero Meet no pide contraseñas. A ver, envíele el siguiente enlace que le voy a mandar, por favor. Ya les doy mi número. Permítame. Listo. Bueno, entonces les manifestaba, ¿no? Aquí vamos a publicar y los accesos a las videoconferencias de los días martes y los días viernes. ¿Listo? Esas van a ser únicas, manténganlas guardadas porque siempre a través de esa dirección los vamos a conectar. ¿Vale? Entonces, tener en cuenta que así vamos a seguir manejando nuestras actividades de aquí en adelante. Dice que no, que es en el curso. ¿Cuál es la contraseña del curso? Esas se las mandé en el correo. Ah, a ver, ya le digo. Ajá. Ahí les mandé toda la información. Profe, a mí no me llegó. Déjeme su correo electrónico, por favor, y yo le hago o la matrícula manual o definitivamente el enlace para que usted lo pueda volver a hacer directamente. Profe, ayúdeme con la matrícula manual, por favor. Regáleme su correo, por favor. Ahí al chat. Yo los verifico ahora. Profe, ¿el trabajo lo sube una persona por grupo o todos individualmente? No, digamos, si lo van para montar la plataforma puede ser una sola persona por grupo y se carga automáticamente para todos. ¿Listo? Porque la calificación se hace así en plataforma. ¿Vale? Entonces allí no tenemos lío. Solo que los grupos pues todavía no están ajustados en la plataforma porque apenas pues estamos aquí ajustando lo que es los grupos. Profe, ¿tú nos podrías enseñar el que está conectado ahí cómo se enlaza o cómo es para aprender también con las demás materias? No, yo les envié ahorita, les expliqué, o sea, ustedes ingresan, lo que pasa es que yo tengo el rol de profesor, entonces lo que yo les muestre acá pues es diferente. Entonces, por ejemplo, miren, ustedes están viendo ahorita la pantalla del curso, ¿no es verdad? Sí, profe. Ajá, entonces ustedes ingresan a módulo 1, ya en este caso, en actividades, aquí se deja unas actividades y está el taller aquí, esta actividad, una tarea o taller que dice taller grupal. Accedemos a este taller, nos da ingreso a este. Aquí está pues el mismo taller que nosotros dejamos en nuestra clase pasada, pero aquí a mí me da la opción de calificar, pero a ustedes les da la opción de montar el trabajo, ¿vale? Les va a dar la opción y solo permite archivos en PDF. ¿Por qué les exijo que lo hagan en PDF? Porque de esa manera yo les puedo calificar el PDF ahí mismo, ya hacerles comentarios en su trabajo y ustedes pueden verlo a título de retroalimentación. O sea, es como que yo pueda escribir encima del PDF, como si lo estuviéramos haciendo manualmente, ¿vale? Como si fuera un trabajo escrito. Físico. Entonces, nos devolvemos a nuestro módulo y también aquí está la siguiente actividad, que el propósito de esta actividad es darle, digamos, continuidad y finalización a este módulo, ya que sería el foro de reflexión. Yo les había dicho acá
que va a haber dos actividades acá evaluativas de esta unidad. Es el resolver este taller, ¿ya? Y una participación en el foro de reflexión. Para ir al foro de reflexión, ustedes ingresan aquí, foro de reflexión, y aquí ya está publicada una pregunta, ¿vale? Que yo les he hecho. Entonces ustedes consultan esa pregunta, ya que tiene que ver con las respuestas, y empiezan a responder. Esta respuesta al foro es individual, ¿vale? Individual. De esta manera, la idea es hacer una especie de discusión. En la medida que tengamos diferencias con otros compañeros, pues podemos hacer la réplica, pero la idea es que cada uno haga esta manifestación previa lectura de las circulares del Ministerio del Trabajo que ya se dejaron desde la vez pasada. ¿Listo? Entonces, esas dos actividades avanzaríamos con lo que es la terminación de esta unidad. Esta unidad pues contiene otras circunstancias que son las obligaciones y prohibiciones, pero esa pues digamos no la vamos a evaluar porque sería ponerlos a ustedes a aprenderse de memoria un tema que realmente pues requiere es de conocerlo, interiorizarlo y no de examinarlo desde el punto de vista memorístico. Entonces, con esto finalizamos esta sesión y ya pondremos en práctica el tema de las obligaciones y prohibiciones cuando estemos en terminación del contrato de trabajo, ya en las liquidaciones, ¿vale? Entonces, ¿queda alguna duda sobre el manejo de la plataforma? Para comenzar con nuestro tema, porque la idea es avanzar. Bueno, asumo que en su silencio no hay dudas. Bueno, entonces... Profe, yo tengo problemas con la plataforma, no me deja porque también tengo con otros profesores problema con eso, por eso o sea, estoy como atrasada y tengo que enviarles al correo los trabajos. Verá, si hay problemas con plataforma, déjeme yo esta noche intento matricularla manualmente y si definitivamente no se puede manualmente, sí tendrías que enviar un correo a la universidad virtual, ¿ya? Para efectos de que te corrijan de pronto alguna situación de la base de datos que no puedas acceder a tu correo. ¿Listo? Profe, yo ya hice eso, ya envié una carta y me dijeron que cada profesor tenía que hacerme el enlace. A ver si tú me podrías colaborar con eso. Listo, no hay problema, Daniela. Yo le reviso eso y estamos después de clases, después de esta sesión, pues nos quedamos revisando ese tema, ¿vale? Vale, muchas gracias, profe. Listo. Profe, qué pena. ¿Y lo del foro hasta cuándo es? Eso del foro lo dejamos hasta la próxima clase, ¿vale? Hasta el viernes. Ya, ¿Listo? gracias. Bueno, señores, entonces, continuamos entonces acá con nuestra sesión. Habíamos visto nosotros lo que era las modalidades de contrato de trabajo, las vimos rápidamente porque era un tema que ustedes ya habían abordado, pero sin embargo, pues esto nos permitió avanzar un poco en esta situación, pues, que es cómo yo vinculo a mis trabajadores. Se hace necesario de pronto dejar claro el tema del contrato a término fijo y me atrevo a devolverme en ese tema, pues para dejar claridad, porque digamos yo esta materia la veo además que con ustedes, con otros dos grupos de mercadeo y he visto que existen pues algunas diferencias ahí en la forma en la que debe comprenderse este contrato a término fijo, entonces quiero hacerles la pregunta. Entonces, miren este ejercicio que he puesto aquí, vamos a hacer dos preguntas sobre este tema para pasar al siguiente, que es el contrato a término fijo inferior a un año. Dijimos que en ese contrato a término fijo inferior a un año, entonces solo puede prorrogarse por 3 periodos iguales o inferiores y la cuarta prórroga deberá hacerse obligatoriamente por un año. Entonces, yo he traído este ejemplo, ¿ya? En el cual una persona suscribe un contrato de trabajo el día 2 de enero del 2020 por 3 meses, ¿ya? Y entonces en este caso terminaría el contrato el 2 de abril del 2020. Resulta que ese contrato pues se puede prorrogar automáticamente en caso de que no exista preaviso con 30 días de anticipación. Entonces vamos a analizar de que este es el caso. No le dieron preaviso, entonces el contrato se prorroga automáticamente otros 3 meses más. Entonces arrancaría la primera prórroga desde el 2 de abril hasta
el 2 de julio. Resulta que el empleador, pues, dicen, bueno, yo en este momento no tengo cómo contratarte los 3 meses, pero te voy a vincular por 2 meses más. Entonces hacen una prórroga por escrito. Ya dijimos que los contratos a término fijo o las prórrogas o sus preavisos deben ser siempre por escrito. Entonces suscribimos un contrato, una prórroga de ese contrato por escrito, pero solo por 2 meses. Primera pregunta allí. En caso de que en esa segunda prórroga yo no formulara el preaviso, es decir, no le pasara el preaviso, ¿por cuántos meses se prorroga ese contrato? ¿La cuarta prórroga, profe? No, estamos en la segunda prórroga, ¿ya? Estamos en la segunda prórroga y no le paso el preaviso. ¿Por cuántos meses se prorroga el contrato? Por el mismo tiempo en el que se acordó al principio. Eso, perfecto. Entonces lo tienen clarísimo, no hay lío. Entonces se prorroga por 3 meses. Bueno, digamos que entonces en este caso hacemos otra tercera prórroga por un término inferior, es decir, por 2 meses, ¿ya? Que va del 2 de septiembre al 3 de 2 meses, pues digamos 2 meses, unos días, hasta el 3 de noviembre del 2020. La pregunta es, ¿hasta cuándo va la tercera prórroga, la cuarta prórroga, perdón? Para tener claridad en ese tema. Ya para un año, o sea, sería para el 3 de octubre. ¿El 21? No, porque era... Entonces, sí, tienen razón, es por el término de un año. Es decir, que esa prórroga iría del 3 de noviembre del 2020 al 3 de noviembre del 2021. Entonces, tener claridad cómo es que funciona este tema. Entonces, yo veo que ustedes sí lo tienen muy claro, entonces sobre eso no nos detenemos. Pero siempre la cuarta prórroga va a ser por el periodo de un año. ¿Listo? Pasando que tenemos el contrato de base y que las primeras 3 prórrogas pueden ser por periodos iguales o inferiores. ¿Listo? ¿Queda clarísimo? Sí, profe. Listo. Bueno, ahora sí tenemos una pregunta general para todos. ¿El trabajador tiene un tiempo de preaviso para renunciar a su trabajo sin justa causa? Es decir, para renunciar, automáticamente tiene que advertirlo con un término. Un mes. ¿Un mes? No, un mes tiene que avisar al trabajador, ¿no? Por eso, o sea, tiene que dar un aviso, decirle a la empresa, me voy a ir. Ustedes dicen que un mes, ¿no? Listo. No, que el preaviso solo lo tiene que dar la empresa cuando va a despedir al trabajador. El trabajador no tiene que hacer preaviso, sino que puede irse simplemente. Eso. Entonces existe esa divergencia. ¿Por qué? Porque antes de la ley 789 del 2002, que modificó el Código Sustantivo del Trabajo, había un artículo que decía que el trabajador que pretenda irse intempestivamente debería pagar una indemnización de 30 días de trabajo que podía ser descontable de su liquidación. No obstante, la ley 789 modificó ese artículo, lo eliminó ese pedacito que decía que tocaba pagar una indemnización, dejó vigente el numeral segundo del artículo 47, ¿ya? Que habla de los trabajos, de los contratos a término indefinido, y nos dice la norma lo siguiente, dice, el trabajador podrá dar terminado el contrato siempre con una antelación no inferior a 30 días para que lo reemplace. Y en caso de no dar aviso oportunamente, pues se verá sujeto al descuento de los días supuestamente señalados ahí. Entonces, tener claridad de que la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia han sido claras en establecer que al trabajador no se le puede limitar el acceso a una mejor condición laboral o se lo puede retener en el empleo cuando él quiere salir como consecuencia de 2 situaciones. Primero, ese principio de acceso, ¿ya? Y de prohibición del trabajo forzado. En consecuencia, pues yo puedo renunciar a mi trabajo cuando yo quiera. ¿Listo? Y segundo, es que yo no puedo obligar al trabajador a que se quede 30 días
porque puede perder otra oportunidad laboral que le estén ofreciendo. Entonces yo puedo renunciar por una circunstancia personal, se me enfermó un familiar, tengo que cuidarlo, renuncio, o definitivamente porque me están ofreciendo un mejor empleo. Frente a esas dos situaciones, hay que recordar que estas han sido resueltas ya por el Ministerio del Trabajo y por la Corte Suprema y por la Corte Constitucional, y se nos ha dicho pues que definitivamente no se lo puede obligar al trabajador a dar un preaviso con esa naturaleza. No obstante, con ocasión de este artículo que ustedes miren aquí, pues definitivamente no se ha eliminado la opción de que el empleador pueda demandar al trabajador por los perjuicios que le cause. ¿Cómo es esto? Les voy a poner un ejemplo. Entonces, resulta que yo contrato una persona que presta unos servicios eminentemente técnicos. Por ejemplo, un ingeniero electrónico que es el único capaz de hacerle mantenimiento a estas máquinas que yo las he traído del extranjero y que con harto esfuerzo, pues yo he logrado que este ingeniero que llegó aquí de pasante haya capacitado, se haya especializado o lo hayamos mandado a Europa o Asia a que se capacite para el mantenimiento de estas máquinas. Él se volvió un trabajador indispensable en esa empresa y solo él puede hacerlo y pues su ida me puede causar una paralización de las actividades, pero resulta que pues llega una empresa de la competencia y me monta una sucursal en la ciudad y lo primero que hace es ir a captar mis trabajadores, una práctica de competencia desleal, y les dice, bueno, ¿cuánto les están pagando? ¿Cuánto le pagan a usted, ingeniero? 5 millones de pesos, yo le pago 8, véngase para acá, listo. Y se lo llevan. ¿Ya? Y yo como empleador no logro en 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses reemplazar a ese trabajador. Y eso me empieza a causar pérdidas porque no solo se me están llevando mis trabajadores, sino que se me están llevando mi clientela. Entonces, 2 acciones tendientes a parar esa situación. Primero, yo puedo acudir en una acción de competencia desleal ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Y la segunda, que yo puedo demandar a ese trabajador. Si bien una de las obligaciones que tiene todo trabajador es la lealtad, pues esa lealtad no puede ser absoluta en la medida que yo, si tengo una mejor oportunidad laboral, pues puedo renunciar e irme. Pero yo fácilmente podría demostrar con los estados contables, ya que al mes siguiente de él irse se dañó la máquina, que no tengo quien le haga mantenimiento, y que a raíz de eso yo empecé a perder clientes porque además la empresa que se lo llevó está vendiendo, ofreciendo los servicios con un precio más cómodo. Entonces, en ese caso, yo sí puedo como empleador demandar al trabajador por los perjuicios causados. Entonces, es cierto, los trabajadores tenemos la oportunidad de renunciar cuando se nos presentan circunstancias personales o una mejor oportunidad laboral y podemos irnos al día siguiente, pero tenemos 2 obligaciones. Una, la de entregar los materiales, el cargo, los equipos que nos hayan dado, lo que tiene que ver pues con la entrega del cargo que se denomina en el sector público, que para el sector público sí existe una norma expresa. La ley 951 del 2005 me dice cómo un servidor público debe entregar el cargo cuando se va. Y eso puede ser un proceso eterno. Justamente ahorita estamos asesorando nosotros la entrega de encargo de un gerente de una entidad pública. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el nuevo gerente le hizo observaciones a la entrega y esos son otros 30 días y una entrega de cargo puede demorarse de 30 días a 3 meses. Entonces, para que tengamos en cuenta que en el sector público sí tenemos unas obligaciones específicas de entrega de cargo, pero en el sector privado no. Pero sí podemos ya de alguna manera combinar a ese trabajador a que haga una entrega, un empalme correctamente hecho. Y la otra obligación es que en caso de que yo cause perjuicios con mi ida, pues definitivamente tengo que responder por esa salida intempestiva de la empresa. ¿Listo? Entonces, en ese caso de los cargos eminentemente técnicos, pues sí es evidente que pues yo sí debo avisar con antelación para efectos de evitar traumatismos en la empresa. En materia de contratos de prestación de servicios, diremos que no aplica eso. Una, que no es ajeno al derecho laboral, el contrato de prestación de servicios, pero como muchas personas trabajan mediante esta vinculación, pues hay posibilidad de que el contratante diga, no, usted no se va. ¿Da? Y si se va, pues le declaro el incumplimiento. Entonces, ahí sí viene un proceso de pago de multas o cláusulas penales pecuniarias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
mucho cuidado con el tema de la renuncia cuando uno se ha vuelto indispensable y sabe uno que pues definitivamente nadie más va a hacer el trabajo de uno, que actualmente pues el capitalismo a gran escala pues es el que predica de que nadie es indispensable en esta vida, ¿no? Pero de todas maneras, muchas veces nosotros nos volvemos indispensables en la empresa donde trabajamos. Bueno, hay una característica importantísima en los contratos de trabajo, ¿ya? Y es que es la revisión. Y con ella viene otro fenómeno que es la suspensión. En esto quiero que me presten mucha atención y que me hagan las preguntas que tengan a bien hacer, porque en definitiva, esto es lo que está en la punta de la lengua actualmente en materia del derecho laboral. En atención a que estamos viviendo una crisis económica derivada de una emergencia sanitaria y se ha prestado para mucho debate frente a esto, por eso la importancia de que ustedes aborden la lectura de esas circulares que están publicadas allí en el Ministerio del Trabajo. Entonces, una de las características del contrato de trabajo definitivamente es que es un contrato revisable. ¿Qué significa esto? La revisión del contrato o el artículo 50 del Código Sustantivo nos dice que todo contrato de trabajo podrá ser revisado por un juez de la República cuando sobrevengan circunstancias imprevisibles que afecten gravemente la economía. Entonces, dijimos, las normas laborales buscan ese equilibrio entre el desarrollo económico de la empresa y segundo, la justicia social que se les brinda a esos trabajadores. En esa medida, surge entonces la aplicación de una teoría que viene del derecho civil, que es la teoría de la imprevisión, y que en síntesis nos dice que ante circunstancias imprevisibles e irresistibles, pues yo puedo revisar y solicitar eventualmente la terminación de un contrato de trabajo o un contrato en general, siempre que las circunstancias sobrevengan, digamos, de una manera imprevisible y irresistible. Digamos, una fuerza mayor, un terremoto, destruye la empresa, entonces yo no puedo al otro día irme a parar al lado de los escombros a decirle, bueno, quiero trabajar, no es mi culpa, entonces me voy a la casa y me paga el salario. Entonces, tener en cuenta esas circunstancias, ¿no? Bajo un principio de buena fe. Entonces, la teoría de la imprevisión me dice que todo contrato, toda obligación es revisable y eventualmente terminable cuando sobrevengan circunstancias imprevisibles e irresistibles. En materia de contrato del trabajo nos dice que el único competente para resolver esa situación es el juez laboral. No son las partes, ¿ya? En definitiva, no son las partes, no es el empleador, no es el trabajador, no es el Ministerio del Trabajo siquiera, que es una autoridad administrativa de vigilancia y regulación, sino un juez de la República, y requiere declaratoria judicial, es decir, requiere una sentencia debidamente en firme, ejecutoriada, que diga ese contrato se termina porque definitivamente la empresa no puede volver a reactivar labores. Tiene unos efectos, y es que hasta que el juez no haya dictado sentencia, se siguen pagando los salarios normalmente. Entonces, este primer escenario, para todos los que nos han preguntado, digamos, o si les preguntan a ustedes, ¿qué hacer con esos contratos de trabajo que en este momento están activos, están vigentes, pero yo cierro mi empresa porque definitivamente no tengo acceso a clientes que me generen ingresos? Por ejemplo, entonces yo colocaba un ejemplo esta mañana y decía, miren, yo tengo un almacén de manufactura en cuero donde vendo artículos que son artesanales de primera calidad, ¿sí? Pero que en este momento pues nadie va a salir a comprar una cartera porque definitivamente todo el mundo está desesperado por proveerse de comida, ¿ya? Entonces, yo definitivamente tengo unos operarios allí que son los que trabajan la manufactura, tengo unos vendedores, tengo un administrador del negocio y no sé qué hacer con esos contratos porque definitivamente no tengo clientes. Entonces, lo primero que vamos a decir es que habrá que llevar esa situación ante el juez de la República. Malas noticias para nuestros empresarios actuales, y es que están suspendidos los términos judiciales y los jueces laborales no están trabajando. Entonces, en consecuencia, pues, sí habría que, desde el punto de vista empresarial, apoyar porque se reactive la justicia laboral.
¿Ya? La justicia civil ha parado, la justicia laboral ha parado, la justicia penal inclusive ha parado únicamente para temas de circunstancias en flagrancia, es decir, delitos que se consuman en ese momento y son sorprendidos en el acto. Pero entonces tenemos paralizada la justicia y causándole un problema, por ejemplo, a los empleadores. Entonces, primera conclusión, no son las partes ni el Ministerio del Trabajo quien decide sobre la revisión de un contrato. Es un juez de la República y actualmente pues no podemos acudir ante un juez porque están suspendidos los términos judiciales. Entonces se presenta otra figura que es la suspensión. La suspensión del contrato de trabajo es una modalidad mediante la cual, ya como su palabra, como su tenor literal lo indica, proceden a suspenderse los efectos del contrato durante un término determinado, ya un tiempo determinado, la cual puede operar de pleno derecho, es decir, por ocurrencia de un hecho, por voluntad de las partes o por una orden de autoridad competente. Entonces, yo puedo suspender el contrato porque ocurre un desastre natural y destruye la empresa, que es el ejemplo. Puedo suspender el contrato de mutuo acuerdo, ya sea por lo que está establecido en el reglamento interno de trabajo o por lo que está establecido en el contrato o porque hacemos un acuerdo bilateral para suspender los efectos del contrato, o puede ser ordenado por la autoridad competente. ¿Cuáles son las consecuencias de las suspensiones? Que se interrumpe la obligación principal del trabajador de prestar el servicio y como consecuencia se interrumpe el pago de salarios por parte del empleador. No obstante, sí quedan vigentes todas las obligaciones derivadas de la muerte o enfermedad de los trabajadores. Entonces, en consecuencia, la norma nos indica que si tengo un trabajador gravemente enfermo y existen prestaciones, digamos, o existen unos deberes frente a ese trabajador, pues evidentemente el deber máximo es seguir aportando a la seguridad social, así el contrato se suspenda. ¿Listo? Y ese periodo, pues, suspende lógicamente todo el tema del cálculo de liquidaciones, vacaciones, cesantías, pensiones, etcétera. O sea, ese término no se tiene en cuenta para efectos de liquidar prestaciones sociales, el término de la suspensión. Aunque sí deben respetarse los derechos adquiridos. Por ejemplo, yo tengo un trabajador que ingresó el 1 de enero de el 2019. ¿Listo? Y yo suspendo su contrato de trabajo el día 31 de enero de este año. ¿Por qué? Porque yo era un visionario y me di cuenta que iba a pasar esto del tema del coronavirus, la emergencia sanitaria, entonces yo suspendí actividades para no tener problemas con este trabajador y ya cerramos la fábrica temporalmente. Luego viene el trabajador y le dice, bueno, pero en vez de suspenderme el contrato, ¿por qué no me da vacaciones y luego hacemos la suspensión? Le digo, no, qué pena, su contrato está suspendido. Entonces, no, eso es un derecho adquirido porque él ya trabajó un año en la empresa y en consecuencia tiene derecho a acceder a sus vacaciones. O segundo, mire, ahorita el gobierno autorizó sacar las cesantías, pero vengo del Fondo Nacional del Ahorro y usted no ha consignado las cesantías en febrero. ¿Ya? Al 24 de febrero. Entonces, ¿qué hago? No, qué pena, no le voy a pagar sus cesantías porque usted tiene su contrato suspendido. Falso, ¿ya? Es un derecho adquirido porque ese derecho a las cesantías se causó por un año de servicio que se causó hasta el 31 de diciembre. Entonces, la suspensión no afecta derechos adquiridos, solo rige hacia futuro frente a las obligaciones de prestar el servicio y lo que tiene que ver con el pago del salario y mantiene las obligaciones derivadas de los aportes al sistema de seguridad social en caso de muerte o grave enfermedad del trabajador. ¿Listo? Entonces, en síntesis, esa es la suspensión. La pregunta es, ¿cuándo opera la suspensión? La suspensión, pues, inicialmente opera por lo que se ha denominado unas causales establecidas en la ley, entre ellas lo que se denomina como fuerza mayor o caso fortuito, que impida temporalmente su ejecución. Entonces, ¿qué es la fuerza mayor y el caso fortuito?
ya lo hemos repetido varias veces, es aquel fenómeno imprevisible e irresistible que conlleva a la paralización en la ejecución de las obligaciones de las partes. La ley ha definido la fuerza mayor y el caso fortuito de manera genérica como, ¿ya?, aquel evento imprevisto que no es posible resistir, y nos da unos ejemplos, como un naufragio, un terremoto, un apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etcétera, pero en consecuencia lo que se limita es lo que se denomina, en efecto, ¿ya?, la carencia de voluntad de las partes frente a la continuidad de la ejecución del contrato. Entonces, en este caso, esa es una de las preguntas que ustedes deberán resolver en el foro, ya porque existe mucha duda sobre lo que es fuerza mayor y caso fortuito en este caso, porque el ministerio ha adoptado una posición en la cual la compartimos totalmente, pero que está privilegiando de alguna manera la estabilidad económica y en especial la estabilidad en el empleo. Entonces, les está dando alternativas a las empresas para que los trabajadores sigan prestando el servicio en la medida de lo posible desde sus hogares. Hubo otras alternativas adicionales, pero vamos a decir que no ha determinado si es o no es fuerza mayor o caso fortuito lo que está sucediendo. Hoy revisaba justamente una carta que llegó a las redes sociales de la oficina y nos manifestaban de que un restaurante famoso de aquí de Pasto les mandó una carta y a los trabajadores les dijo, bueno, su contrato se va a suspender y solo los que van a quedarse aquí trabajando para efectos de domicilios, pues se mantendrán los contratos, porque acaba de concurrir una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, ustedes pues ya tendrán que responderlo en el foro, pero diremos que, digamos, los decretos que ha expedido el presidente y las circulares o la política pública que está expidiendo en caliente ya el Ministerio del Trabajo con el fin de salvaguardar pues el trabajo de las personas, pues definitivamente dejan la duda si es que estamos ante una situación de fuerza mayor o caso fortuito. Lo cierto es que cada caso debe analizarse de manera independiente. ¿Listo? El trabajo de nosotros es determinar si se puede o no se puede suspender esta circunstancia. Bueno, nos dice por la muerte o la inhabilitación del empleador cuando éste sea una persona natural o cuando ello traiga como consecuencia necesaria y directa la suspensión temporal del trabajo. Aquí hay dos fenómenos que es importante que ustedes los tengan en cuenta. Uno es la muerte del empleador y otro la inhabilitación del empleador. Entonces, dos escenarios distintos. Frente a la muerte del empleador, hay que tener en cuenta dos circunstancias. Uno puede ejercer el comercio desde distintas formas de ejercerlo, ya desde el punto de vista individual, ¿ya? Porque el comercio es un ejercicio que está amparado en la Constitución, es una profesión que no requiere, digamos, en últimas, acudir a un título habilitante para ejercerlo, ¿ya? Pero amparado por la Constitución, entonces yo lo puedo ejercer de manera directa como una persona natural o hacerlo ante un escenario asociativo como lo es una sociedad mercantil. En la medida que yo ejerza el comercio como persona natural o como persona jurídica desde el punto de vista comercial, ¿ya? Es decir, como empresa, entonces necesariamente yo ejerzo el comercio a través de una unidad de bienes que se llama el establecimiento de comercio. Yo no sé si ustedes ya lo analizaron ese tema en su derecho comercial, pero vamos a decir que para el derecho comercial, empresa es una actividad económica organizada que, mediante la cual pues el comerciante ya ejerce su profesión o sus actividades mercantiles a través de establecimientos de comercio. ¿Ustedes tienen claridad qué es un establecimiento de comercio? A ver, dígame, Carolina, ¿qué es un establecimiento de comercio?
¿Qué es un establecimiento de comercio? Pues profe, un establecimiento de comercio es, o sea, donde se establece la actividad, pues, de que tú no produces los productos, sino que los compras para revenderlos, o sea, no sé, algo así. Como un espacio físico para bienes y servicios, ¿no? ¿No? No, ¿Dónde se verán, presenta un bien o un servicio? no, verán. Entonces, para que tengamos claro, un establecimiento de comercio, ¿ya? Es una unidad de bienes, esto no se les olvide, ¿ya? Porque es que esto se analiza pues en el derecho comercial, pero es importante que ustedes lo tengan claro. El establecimiento de comercio es un conjunto de bienes que sirven al empresario para ejercer su actividad económica organizada. Entonces, no es el local comercial. Uno dice establecimiento de comercio y se imagina un local comercial. No, el local comercial es una de las partes integrantes. El establecimiento de comercio es un conjunto de bienes materiales e inmateriales, ¿ya? Mediante los cuales se ejerce la actividad comercial. Entonces, bienes materiales, el local comercial, las mercancías, las vitrinas, los equipos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bienes inmateriales, como el nombre comercial, la enseña comercial, todo lo que compone la propiedad industrial, patentes, todo lo que compone o diseños, los créditos, las acreencias, el patrimonio de la empresa, los derechos derivados del contrato de local comercial, del contrato de arrendamiento de local comercial, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo hablo de un establecimiento de comercio, es un conjunto de bienes, ¿ya? Que le permitan al empleado, al empresario, perdón, ejercer su actividad comercial. Entonces, así lo define el Código de Comercio. Y define empresa como un conjunto de bienes que permitan al empresario desarrollar su actividad económica organizada. Entonces, si yo estoy ante un escenario de un comerciante, un auténtico comerciante, entonces, si fallece el comerciante, ¿qué sucede? Él es un comerciante unipersonal, es decir, no está en una forma asociativa, está registrado en Cámara de Comercio, tiene su establecimiento de comercio. Si él muere, su establecimiento entra a la sucesión, es decir, sus herederos, ¿ya? Pueden asumir posesión inmediata de ese bien para seguir continuando la actividad comercial. Entonces, el contrato no se termina porque lo que ha sobrevenido es una figura que se llama la sucesión patronal. Estaba el comerciante A, que acaba de fallecer, pero tiene un establecimiento de comercio formal registrado en Cámara de Comercio y llegan sus herederos a continuar la actividad comercial. Mientras se surte la sucesión, pues la idea es que ese establecimiento de comercio siga produciendo utilidades y luego pues ya se dividen entre los que se quieran dividir o quedarse con el establecimiento de comercio y mantener la actividad comercial. En el escenario de las personas jurídicas, pues definitivamente no estamos ante un escenario en el cual pues se pueda decir la muerte del empleador, porque ahí lo que hay es un proceso de liquidación y eso es un escenario totalmente diferente. Entonces, hablamos de que es de la persona natural cuando la ejerce como comerciante registrado unipersonal, persona natural. ¿Listo? Pero estamos ante otro escenario cuando se trata de una persona que ejerce una profesión liberal. Por ejemplo, el contador que tiene su oficina, ¿ya? Donde hace sus ejercicios contables, el abogado independiente que hace su litigio a través de una oficina. Entonces, si se mueren estos profesionales y tienen un empleado, un secretario que les ayuda a hacer las cosas, si se mueren estos profesionales, pues definitivamente no podrá haber sucesión patronal porque muerto el que ejerce la profesión liberal, pues definitivamente muere la actividad comercial y en consecuencia, pues
el contrato se acaba. Entonces, tener en cuenta que si bien la norma nos dice, ¿ya?, que la muerte o inhabilitación del empleador, eso hace alusión a que se trata de una figura empresarial, porque en caso de que se muera una persona, digamos, natural, que ejerce una profesión liberal, pues yo no le puedo exigir a sus herederos que me mantengan el contrato, porque pues ya, digamos, ya no hay el abogado, ya no hay el contador que ejerza esa actividad económica. Entonces, prácticamente muere la empresa. Habría que entonces proceder a liquidar ese contrato. Y Profe, cuéntame. ¿qué fue que dijo? O sea, si se muere alguna de esas personas del abogado y eso, ¿no pueden hacer sucesión qué? ¿Qué fue que me dijo? No, o sea, no puede haber sucesión patronal, es decir, que los herederos Ah, mantengan el ah, contrato de trabajo. ya, ya, profe. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, el proceso de inhabilitación tiene que ver con una medida de autoridad competente, ya sea por haber incumplido normas o definitivamente por, digamos, haber aceptado otras situaciones. Para que tengamos dos ejemplos. La primera causal de inhabilitación del comerciante es cuando el comerciante tiene un establecimiento de comercio, también lo hace alusión a la persona natural, pero es nombrado como servidor público. ¿Ya? Entonces, él, antes de tomar posesión del cargo, debe pasar ese establecimiento de comercio a otra persona para que continúe la actividad comercial y se mantengan esas relaciones laborales, ¿ya? Porque la función pública y el ejercicio de comercio son incompatibles. La norma del Código de Comercio lo establece así. Esto es una norma, una letra muerta, como se dice, cuando no se aplica, porque vemos cantidad de comerciantes que también son servidores públicos y entonces, pues desde el punto de vista finalístico, pues eso se antepone porque el servidor público busca el fin común, el fin de todos, y en oposición el comerciante busca su ánimo de lucro propio. Entonces, de antemano, pues no puedo ser servidor público y al mismo tiempo comerciante. Eventualmente, si yo veo a un comerciante que adicionalmente tiene actividad económica, digamos, perdón, se desempeña como servidor público, yo podría informarlo porque está inhabilitado para ejercer el comercio. O la otra inhabilitación, la que nos pone ya mejor el ejemplo, es cuando le imponen una pena privativa de la libertad ya a una persona por cometer un delito, y si ese delito está derivado de circunstancias, digamos, del ejercicio de su profesión como comerciante, el juez penal también le puede imponer la inhabilitación del ejercicio del comercio por un número de años. Entonces, pueda que salga de la cárcel o nunca haya ido a la cárcel, pero le pueden imponer una pena adicional, ¿ya?, que se denomina la inhabilitación. Entonces la persona sale a su vida normal, pero ya no puede ejercer el comercio. Entonces, en ese caso, si él tenía un establecimiento de comercio, pues tendrá que entregárselo a otra persona, vendérselo a otra persona para que continúe la actividad, o si no, definitivamente tendrá que liquidar su actividad económica. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta que en estos dos casos estamos hablando de un empresario formalizado, entre comillas, ¿ya?, por la muerte o inhabilitación del empleador. ¿Listo? Y que eso conlleve, pues entonces, a que haya que suspenderse el contrato mientras se adecúan las circunstancias necesarias para que puedan venir los nuevos empleadores a continuar con la actividad económica, o definitivamente a liquidar ese ejercicio, y entonces tendrán que pagarle al trabajador, pues, sus indemnizaciones correspondientes. Pero en el comercio, ustedes como administradores lo saben, pues el hecho de que muera, pues, el dueño del negocio no quiere decir que el negocio se extingue, porque la idea es que continúe la actividad comercial. Entonces puede surgir el fenómeno de la sucesión, o definitivamente, si en la sucesión pues se decide disolver el negocio, pues allí tendrán que hacerse parte el trabajador para que le paguen sus liquidaciones correspondientes. ¿Listo? Entonces sí tenemos claridad sobre ese punto. Sí, profe. Perfecto. Entonces, permítame un segundito. Bueno,
La otra causal es por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, establecimiento de negocio, en todo o en parte hasta por 120 días. ¿Listo? Es decir, que se clausura, se suspende las actividades de la empresa hasta por 120 días, pero esto nos exige unos requisitos puntuales. Nos dice, por razones técnicas o económicas u otras independientes de la voluntad del empleador mediante autorización previa al Ministerio del Trabajo. De la solicitud que se eleve al respecto, el empleador deberá informar en forma simultánea por escrito a sus trabajadores. Entonces, ¿cómo funciona esto? Estamos ante una situación económica grave, entonces yo le pido permiso al ministerio para suspender las actividades de la empresa. O por una orden del Ministerio del Trabajo, o por una orden del presidente de la República, se suspenden las actividades empresariales. En ese caso se puede entonces suspender la circunstancia del contrato de trabajo, las obligaciones derivadas del contrato de trabajo. Pero nos pone de presente una situación, dice que sea independientes de la voluntad del empleador. ¿Qué significa esto? Que el empleador no haya ocasionado, inducido, actuado de mala fe y razón por eso tendrá que suspender. Por ejemplo, el empleador no le hizo mantenimiento a una máquina pese a que su personal técnico le dijo y le insistió que tenía que hacer mantenimiento y él para ahorrar costos no hizo el mantenimiento, se daña la máquina, se paraliza la producción y manda y solicita la suspensión del contrato. En ese caso, la Corte Suprema ha dicho claramente que se suspende para el trabajador la obligación de prestar el servicio, pero el empleador tendrá que seguirle pagando los salarios. Es decir, cuando hay mala fe del empleador, cuando hay, digamos, negligencia, culpa grave del empleador, pues en esos casos solo se suspende la obligación de los trabajadores de prestar el servicio porque el empleador tendrá que seguir pagando los salarios. Hay una norma vieja, pero que está en el decreto 1072 compilada del 2015, que nos dice que cuando la empresa cierra intempestivamente, ya opera, digamos, para los trabajadores una suspensión entre comillas, ya, porque no es una de las causales que establezca aquí, en la medida en que ellos se liberan de la obligación de prestar el servicio, pero pueden reclamar sus salarios normalmente, y en caso de que pues el empleador no los pague, pues podrán demandar y exigirle el pago de esos salarios. Entonces, esta suspensión en virtud de la autorización previa del Ministerio del Trabajo solo aplica cuando ya se determine la suspensión de actividades cuando no haya culpa del empleador, porque puede ser el caso de que sea el Ministerio del Trabajo quien selle una empresa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, están desobedeciendo medidas sanitarias, la sella. En ese caso, sella la empresa, no puede operar hasta que se ajuste a la normatividad sanitaria y en consecuencia el empleador, como es culpa de él, tiene que seguir pagando los salarios de esos trabajadores. Entonces, los trabajadores irán para su casa, pero con su salario normal. ¿Listo? Entonces, claridad en ese punto. Bueno, por licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador o por suspensión disciplinaria. En esto tenemos que ser muy claros, ya que existen varias licencias o permisos que se tienen ya en el derecho del trabajo. Entonces, si nosotros nos vamos a los derechos del trabajador, avanzando un poco frente a los derechos que tienen, entonces vamos a encontrar que los trabajadores tienen derecho a que se les conceda distintos permisos, ¿ya?, por distintas circunstancias que establece la norma. Entonces, varios de esos principios los vamos a mirar acá para que los tengamos con claridad cuáles son. Existen unos permisos obligatorios, ¿ya?, establecidos en la ley. Entonces,
La norma nos dice que, vengan, yo a compartirles aquí el código sustantivo del trabajo para que vayamos leyendo, digamos, juntos este escenario. Entonces tengo aquí el código sustantivo, el artículo 57. Permítame un segundo. Listo, ¿me confirman si están viendo el código ya? Sí. Entonces, la norma nos dice que ya es una obligación del empleador conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio, el desempeño de cargos oficiales de forzosa aceptación en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada y para desempeñar comisiones sindicales. Y existe una nueva, ya que está puesta por acá, que es conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañera o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, de primero de afinidad y primero civil, una licencia remunerada por luto de 5 días hábiles, cualquiera que sea la modalidad de contratación o vinculación laboral. Y advierte que la grave calamidad doméstica pues no es una licencia por luto. Bueno, entonces nos devolvemos acá. ¿Por qué entrar al debate sobre que estamos o no ante un evento de suspensión del contrato cuando el código sustantivo nos dice que una de las causales de suspensión es por la licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador o por suspensión disciplinaria? Porque en los casos que estamos viendo en esta norma, pues en efecto han cambiado las circunstancias sociales históricamente y eso nos pone de presente que en otras normas se generan unos derechos para el trabajador de la siguiente manera. Vamos a ir analizando uno por uno. Por ejemplo, el derecho al sufragio. ¿Por qué esa norma nos dice que hay que darle permiso al trabajador para ir a votar? Porque en el pasado bien pasado, ya estamos hablando de antes de la Constitución de 1991, pues las elecciones se podían convocar en cualquier día de la semana. Entonces, esto se prestó para que muchos empleadores conminaran ya a los trabajadores a votar por determinado candidato so pena de no darles permiso a votar. Ustedes saben que el derecho al sufragio, el derecho a votar, es un derecho, en definitiva, pues, de raigambre universal. Es una de las formas de expresión que tiene el ser humano y en los gobiernos democráticos, en los estados democráticos. Entonces tenemos el derecho a elegir y ser elegidos, derecho fundamental, exigible inclusive a través de una acción de tutela. Entonces en esa época se prestó mucho para esto. Pues eso cambió, las normas cambiaron y ahora es el domingo. El domingo, como ustedes saben en materia laboral, es un día de descanso obligatorio, salvo las personas que trabajen los días domingos y que tienen derecho pues a esa sobreremuneración caso que les toque trabajar los días domingos. Entonces, como es el día de descanso obligatorio y ahora las votaciones son el domingo, pues ahora lo que nos dan es un día compensatorio, medio día de compensatorio por haber votado. Entonces, ya no hay permiso para votar, ¿ya? Porque se trata de día de descanso, salvo para el que trabaje los domingos, y en caso de que la persona haya votado, tiene derecho, por ese solo hecho de haber votado, un medio día de descanso, ¿ya? Como compensatorio por haber dejado de descansar el domingo y haber ido a votar. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que en ese caso no hay suspensión del contrato de trabajo porque definitivamente se trata de un permiso remunerado. Esas son las diferencias.
¿Listo? Estos de acá son permisos remunerados o licencias remuneradas, a diferencia de la contemplada en las causales de suspensión, que estamos ante una suspensión no remunerada. El desempeño de cargos de forzosa aceptación, que tiene que ver con el tema electoral, digamos, cuando uno lo nombran como jurado, escrutador o clavero. Generalmente los claveros o los escrutadores son servidores públicos, entonces por eso no nos preocupamos tanto. Pero la función de jurados tenemos que hacerla todos. Estemos en el sector público, el sector privado, generalmente los estudiantes universitarios los ponen a hacer de jurados de votación. En ese caso, entonces, el compensatorio no es de mediodía, sino de un día. Entonces yo tengo mediodía por haber votado, ¿ya? Y un día por haber fungido como jurado de votación. También se trata de una licencia remunerada, no hay suspensión del contrato de trabajo. En caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, si bien en los reglamentos internos de trabajo, que fue un tema que ustedes ya abordaron, pues se establece de que deba ya obligatoriamente establecerse, digamos, el término de la licencia, pues la Corte Constitucional ha establecido de que eso no se puede objetivizar. ¿Por qué? Porque la grave calamidad doméstica, pues, puede ser diferente en cualquier escenario para cada persona. Entonces, por ejemplo, se le murió la mascota. Entonces, pues a una persona, digamos, que no tiene tanto apego a los animales, pues podrá decir, haber llorado un día y listo y seguir trabajando. Pero a una persona le puede dar tan duro como la muerte de un ser querido. Entonces, pues, se genera ese debate de si pueden decirle, listo, en 3 días vuelve, ¿ya? Entonces, se trata de un permiso remunerado. Insisto, en esto no se nos debe olvidar. Estos permisos son permisos remunerados. Profe, qué pena. Una pregunta, no escuché. ¿Cuántos días dijo de permiso, digamos, un ejemplo, que se le muera un familiar? El colaborador, ¿cuántos días de permiso tiene? Entonces, eso ya lo vamos a ver más adelante. Espérenme un segundito porque eso ya lo miramos que estaba abajo. ¿Listo? Ah, ya. Es que antes se confundía la grave calamidad doméstica con la muerte de un familiar. Pero entonces esto se dejó a criterio de los empleadores de establecer en los reglamentos internos cuánto es el día de permiso. Y en las empresas, pues, que no tienen reglamentos ni nada, pues, a la discrecionalidad del empleador. Por ejemplo, nosotros formulamos una demanda contra una empresa aquí famosa en la formación de lectoescritores rápidos, ¿ya? Que una de sus profesoras pidió permiso por luto y le dijeron, no, le doy el mediodía para que vaya al entierro y vuelve porque ya el muerto al hoyo y el vivo al baile. Pues eso fue el rebote, pues, de una cantidad de circunstancias anómalas que llevó a esta señora a demandar y le fue muy bien en la demanda. Entonces, volvemos al caso de la calamidad doméstica en el sentido de que no es la licencia por luto, primero, y segundo, que no depende, digamos, de un criterio objetivo, a pesar de que yo lo puedo objetivizar en mi reglamento interno y decir, máximo serán 5 días, pero definitivamente, pues, la grave calamidad doméstica puede tener más permiso. Entonces, por ejemplo, el caso de la enfermedad grave de un familiar. ¿Listo? En el sector público, el permiso remunerado para estos eventos solo se puede pedir por 3 días hábiles. Pero en el sector privado la Corte ha dicho, bueno, eso puede extenderse. Entonces, ¿tiene usted un familiar en cuidados intensivos? ¿Usted cómo solo pide permiso de 3 días? Hay posibilidad de que usted tenga que estar muchos más días o estar saliendo transitoriamente de estos escenarios. ¿Listo? Entonces, tiene que ausentarse del trabajo para ir a visitar a su familiar. Entonces, pues depende de cada circunstancia y la Corte Constitucional ha sido muy clara en decir a los empleadores, ojo, valoren esto con sensatez y responsabilidad porque pues somos seres humanos y ante todo está la dignidad del trabajador. Cuarto, tercero, o cuarto, no, sí, cuarto, para desempeñar comisiones sindicales. Entonces, este es un tema que abordaremos pues a final de semestre, pero cuando son empresas grandes y sindicatos grandes, yo puedo pedir comisión sindical en la medida de que puedo dedicarme exclusivamente a
ejercer un cargo directivo sindical. Por ejemplo, cuando yo trabajaba hasta el año pasado en la gobernación, tenía 2 funcionarios que eran presidente y vicepresidente de un sindicato. Y mediante una negociación colectiva que se realizó en su momento con la gobernación, ellos lograron obtener el 100% del permiso sindical, es decir, ellos no trabajaban para la gobernación, solo prestaban sus servicios, digamos materialmente, solo prestaban sus servicios a favor del sindicato. Tenían adentro una oficina de la gobernación y ahí estaba el presidente y vicepresidente y ellos no cumplían ya sus funciones como abogados de la Oficina de Control Interno Disciplinario, sino que eran simplemente se dedicaban a atender a sus usuarios del sindicato. Entonces se trata de una comisión sindical completa. Claro, yo tengo derecho a crear sindicatos, pero también tengo derecho a que me den los permisos y licencias necesarios para poder ejercer esa actividad sindical. Entonces, por ejemplo, Simana es un sindicato enorme, son más de 8,000 maestros, entonces sus directivos ganan como docentes, pero no ejercen como docentes porque están allá en las oficinas de Simana atendiendo las asesorías o los deberes que le atañen a un sindicato. Entonces, es un permiso remunerado. A ellos se les paga normalmente, ¿ya? Pero no cumplen funciones dentro de la empresa, sino exclusivamente para el sindicato. Entonces, es otro permiso remunerado, no es una suspensión del contrato como establece acá. Y un último permiso es un permiso que es cuando se muere un compañero de trabajo, ¿ya? Y en este caso, pues se les da permiso para que puedan ir los compañeros pues a las honras fúnebres, pues a la velación, al entierro, a la cremación, etcétera. ¿Listo? En ese caso sí está sujeto a la voluntad del empleador en la medida de que él puede mandar exclusivamente a las personas que sean allegadas a él para evitar la paralización de la empresa. No es que se murió el fulanito de la sede tal y todos nos fuimos al velorio pues a acapar trabajo, no. Depende única y exclusivamente, ¿ya?, de la voluntad del empleador en la medida que pueda mandar a las personas que sean únicamente cercanas a esta persona. Y finalmente... Eso no es suspensión, ¿no? No, en esto, o sea, lo que pasa es que, digamos, cuando miramos suspensión, la suspensión nos dice que en los permisos y licencias que se concedan al trabajador hay suspensión. Entonces, si nosotros nos vamos a las licencias, pues nos vamos a dar cuenta que esto ha cambiado, ¿ya? Antes, este código data de 1950, pues se establecía que un permiso ocasionaba la suspensión. Hoy no, estamos hablando de que estos permisos son remunerados. Y finalmente, ya la concesión de la licencia por luto, establecida por la Ley 1280 del 2009, que nos señala que cuando fallece el cónyuge o compañero permanente del trabajador o un familiar hasta el 2º grado de consanguinidad, es decir, lo que significan los hermanos, ¿ya? 1er grado, entonces padres o hijos, padres, abuelos o hijos, y hermanos, en el caso del 2º grado de consanguinidad, primero de afinidad, primero civil, bueno, eso está homologado, digamos, así sean adoptivos o de sangre, se les dará una licencia remunerada por 5 días hábiles, cualquiera que sea su contratación o vinculación laboral. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta, en este caso, volviendo a nuestra presentación, que cuando la norma indica definitivamente que una causal de suspensión es la licencia o permiso temporal concedido por el empleador, pues definitivamente no se trata de esos permisos. Entonces, ¿de cuál permiso me preguntarán ustedes? Entonces, de la suspensión bilateral, ya que yo pueda pactar con el empleador de suspender nuestro contrato de trabajo por alguna circunstancia especial. Entonces, se me muere un familiar y definitivamente pues los 5 días no son suficientes para superar. Yo necesito tomar algunas medidas o salir de viaje, etcétera, etcétera. Entonces puedo pedir una licencia temporal, pero esta está a discreción del empleador en la medida de que no paralice el servicio. Ahora,
En estos casos, ¿qué se recomienda? Pues en el ejemplo que les estoy colocando, pues mejor incapacítese porque la incapacidad pues no es suspensión, el contrato se mantiene, solo que quien le paga el salario se lo paga es la EPS después de los 3 días y en consecuencia pues yo no estoy pidiendo suspensiones en los cuales dejo de recibir salario. Entonces mejor acudo al médico y el médico o un psicólogo me puede incapacitar, ¿vale? Pero digamos, este es un escenario que se está prestando en este momento en el cual yo puedo con mi trabajador de mutuo acuerdo, sin ningún apremio, sin ninguna fuerza ajena que vicie su consentimiento, llegar a suspender el contrato de trabajo. Y la suspensión disciplinaria que tiene que ver exclusivamente con un proceso disciplinario que esté establecido previamente en el reglamento interno de trabajo y que de conformidad con el artículo 112 del Código Sustantivo nos dice que una sanción disciplinaria no puede ser inicialmente, digamos, puede ser de 5 días, no puede exceder de 8 días, perdón, la primera vez, y máximo de 2 meses en caso de reincidencia. Entonces, en los reglamentos internos de trabajo yo puedo establecer unas faltas disciplinarias y juzgar y sancionar internamente a mis trabajadores, que en caso de que, por ejemplo, lleguen en estado de alicoramiento a la empresa o lleguen reiteradamente tarde, pues inicialmente yo puedo sancionarlos con una sanción de suspensión de su contrato no remunerada, ¿ya? Hasta por 8 días la primera vez, pero si la persona es reincidente, entonces sancionarlo hasta con suspensión de 2 meses. Es decir, prácticamente lo mandan a su casa a descansar sin salario como consecuencia de su mal comportamiento. Esto siempre y cuando, digamos, ese comportamiento, perdón, autónomamente no determine la terminación del contrato por grave incumplimiento de sus obligaciones. Entonces, puede darse el caso, ya que en efecto el trabajador pues sea reincidente y lo que ocasiona es la terminación de su contrato y no una suspensión. Pero la claridad entonces es que puede darse una licencia no remunerada, que es la que está establecida aquí, de mutuo acuerdo, según lo que disponga el reglamento interno de trabajo o en ejercicio exclusivamente de lo que dice el código, en el cual empleador como trabajador libres de todo vicio del consentimiento, es decir, sin que haya fuerza, sin que haya imposición por parte de una de las partes del contrato de trabajo, pues suscriban ese acuerdo tendiente a suspender el contrato de trabajo voluntariamente. Dígame. O sea, la primera vez es 8 días mínimo y puede ser cualquier tiempo, lo que elija la persona, ¿no? Hasta 2 meses, ¿no? Puede ser un mes. No, pero eso en el caso de sanción disciplinaria, ¿no? En el caso de... Suspensión disciplinaria. En el caso de que sea de mutuo acuerdo, eso lo pueden hacer por cualquier tiempo, ¿ya? Por ejemplo, las empresas que conceden, digamos, estudios a sus trabajadores, ¿ya? Entonces le dicen, listo, vamos a hacer lo siguiente. Yo le voy a dar la plata, ¿ya? Le voy a becar para que usted se vaya a estudiar al extranjero. Una especialización, una maestría, un doctorado, porque yo lo necesito. Pero yo le hago 2 contratos. Uno tendiente a la suspensión del contrato de trabajo en la medida que no le voy a pagar salarios y que él verá cómo se sostiene mientras se va a estudiar. Digamos que sería una situación extrema, pero compensaría el tema de enviarle y pagarle los estudios, financiarle los estudios, ¿ya? Pero termina de estudiar, usted se reintegra a la empresa, ¿ya? En ese caso, entonces, puede demorarse 1 o 2 años, pero yo no quiero perder ese trabajador, pero adicionalmente le hago firmar un compromiso de retribución por ese pago de esa capacitación y lo digo que él tenga que quedarse trabajando varios años en la empresa antes de renunciar,
¿Listo? Si bien podría ser una circunstancia... Profe, Cuénteme. pero en el momento de que él está pagando, o sea, eso ya no deja de ser suspensión. O sea, tiene que ser solo el salario para que no se lo pague, para que sea suspensión. No, digamos, cuando yo pacto la suspensión, se suspende el pago de salarios y prestaciones sociales, ¿ya? La totalidad de todo, o sea, las obligaciones derivadas del contrato se suspenden, salvo que esté ante un evento de una persona enferma, digamos, en el cual tenga que seguirle haciendo los aportes a la seguridad social. ¿Listo? Entonces, si yo suspendo el contrato, pues dejo de prestar el servicio y me dejan de pagar. Se suspenden todos los efectos del contrato. Pero en el caso que puso, le está pagando igualmente. O sea, así lo utilice para estudios o para cualquier otra cosa, él le está pagando. No, digamos, le está dando digamos, no le está pagando salario, sino que le está dando una posibilidad de capacitación financiada por la empresa. Por eso le digo, se firman dos contratos. Un pacto, digamos, en el cual él después de que regrese se obliga a mantener su vinculación con la entidad y se reanuda el contrato como consecuencia de la suspensión. Les comento cómo es el tema del financiamiento de estudios por parte de las universidades privadas, por ejemplo. Las mejores universidades, pues las que tienen los recursos, siguen pagando un salario para sostenimiento de los docentes, pero digamos, un docente que se vaya a estudiar un doctorado, por ejemplo, a Europa o a Estados Unidos, él se le suspende su contrato, se va con todos los recursos para ir a estudiar, pero después de 5 años que vuelve, por ejemplo, él está obligado, firma otro compromiso de retribuir a esa universidad y seguir trabajando 7 años más, ¿ya? Sin poder renunciar, porque ¿cuál es la situación? Pues lo manda a estudiar y seguramente a ella le va muy bien y luego la misma universidad le ofrece trabajo u otra universidad le ofrece un mejor salario para que venga pues con toda esa educación a formar a los estudiantes con una mayor calidad. Entonces, la empresa se cura en salud de hacer esa inversión, haciéndole firmar un acuerdo para que cuando vuelva se mantenga, digamos. Es una de las pocas formas que se tiene para constreñir al trabajador de que no renuncie, so pena de devolver, de pagar la plata que le dio para estudiar. Entonces, se suspende el contrato de trabajo mientras se va a estudiar, pero aparte se firma otro contrato encaminado a que esa inversión que hace la empresa pues sea retribuida en la misma. ¿Listo? ¿Sí queda claro entonces? Sí, profe. Listo. Bueno, para finalizar, digamos, no las vamos a abordar todas por el tema de... Una pregunta. Cuénteme. Y si, digamos, el trabajador se va a estudiar y no cumple con el contrato de regresar a la empresa, y se queda por ahí. Tendría que pagar, o sea, por eso es que se suscriben dos contratos, ¿no? El uno entre comillas, es un contrato que en últimas le están diciendo que le prestan la plata, ¿ya? Hacen dos acuerdos. Uno, el de la suspensión de su relación laboral para asegurar que él regrese y se reintegre. Y el segundo, que es prácticamente un préstamo, en el cual yo le digo, yo le doy 300 millones de pesos para que usted se vaya a Europa a hacer una maestría, ¿ya? Y usted se obliga a trabajar 7 años conmigo después de que haga esa maestría. En caso de que usted no cumpla, entonces yo le cobro esos 300 millones de pesos, tiene que devolvérmelos. ¿Listo? Ese es el negocio que se hace, o por lo menos, digamos, los acuerdos que se hacen en materia de lo que el ejemplo que yo les puedo dar es con nosotros los docentes universitarios, pues, ¿no? Pero eso puede darse en cualquier otro escenario. Las grandes empresas envían a capacitar a sus trabajadores. Entonces, se firman ese tipo de pactos. Gracias, profe. Pero puede ser que la empresa se está arriesgando mucho porque puede ser que el trabajador sufra, o sea, algún accidente o algo y lo inhabilite y no pueda seguir estudiando y no le pueda regresar la plata a la empresa. No, sí, digamos, no pero claro, pero ese escenario sí sería un escenario pues demasiado trágico en el sentido de que pues definitivamente está imposibilitado pues el trabajador para devolver y para prestar el servicio. Y hay un principio en el derecho que se no se les puede olvidar, es que a lo imposible nadie está obligado. Entonces, por ejemplo, ustedes, para que entendamos este principio de que a lo imposible nadie está obligado, se endeuda muchísimo y tiene como
pagar en su momento, pero por ejemplo, la persona tiene un accidente, pierde todo y se queda en la calle. Palabras más, palabras menos. Los bancos lo podrán demandar, recontrademandar, pero no tienen que embargarle. Entonces se quedan con una sentencia para enmarcarse, dicen acá nosotros los abogados. O sea, podrán demandarlo, fastidiarlo, perseguirlo, pero definitivamente, pues si no tiene con qué, pues ya no hay nada que hacer. ¿Listo? Al negocio obligado. Es una inversión a riesgo, como se dice. Bueno, entonces vamos a suspender allí para efectos de mirar el tema del taller. Bueno, ese taller es el que ustedes ya elaboraron, entonces les voy a pedir el favor que, independientemente de que ya me lo hayan enviado hoy, lo carguen mañana en la plataforma por la forma en la que les expliqué al inicio de esta intervención, para efectos de hacer la calificación allí, que hagamos el ejercicio. La idea es que de aquí en adelante, pues ya los trabajos todos los hacemos por plataforma, ya no recibimos por correo electrónico. Segundo, el foro taller, este sí es una actividad individual, ¿ya? Yo les había pedido desde antes que ustedes leyeran estas circulares, están publicadas allí. Estas circulares han ido incrementando, inicialmente yo les cargué 3, pero ahora hay como 5, entonces, pues hay que leer concretamente la que tiene que ver ya con las suspensiones de los contratos de trabajo, con las recomendaciones especialmente a lo que es la forma en la que se deben prestar los servicios, las alternativas que ha dado el ministerio, y en el foro ustedes van a hacer una participación tendiente a responder estas preguntas. ¿Cuáles son? ¿Ya? Si se encuentra configurada o no un caso de fuerza mayor o caso fortuito que permita suspender el contrato de trabajo en este momento, o cuál sería el procedimiento para hacerlo. Es algo que lo podemos responder con lo que vimos el día de hoy. Si puedo obligar a mis trabajadores a suscribir actas de suspensión de contratos, ya hay una circular expresa sobre este tema. Y si de buena fe, ya, y con el consentimiento libre y espontáneo del trabajador, se suscribe un acta de suspensión del contrato en estas condiciones, también se suspenden las obligaciones de aportar al sistema de seguridad social. ¿Ya? Y para responder esta pregunta, si es un tema de interpretación con base en los principios que hemos abordado en nuestras clases pasadas. Entonces, hemos dicho que la suspensión, pues, genera la suspensión de todas las obligaciones del contrato. Pero ante esta coyuntura, entonces, yo les pregunto si también se suspende la obligación de aportar al sistema de seguridad social. Entonces, pues harán argumentadamente su respuesta en el foro, y eventualmente, pues si se da la discusión, si una persona no está de acuerdo con otra, pues adelantar la discusión. Esto tendrá pues un plus adicional en caso de que hubiera divergencias allí para efectos de la nota. Sin embargo, me interesa es que participen en el foro. La idea es que utilicemos estos escenarios virtuales y que queden registro de ellos para efectos de que pues nos vamos adentrando en este mundo de las aulas de aprendizaje virtual, pues, ¿no? En los escenarios de aprendizaje virtual. Entonces, no sé si tengan alguna duda frente al tema que hemos visto. Nos quedarían pendientes ver unas causales de suspensión, pero las abordaríamos rápidamente la próxima clase. ¿Listo? Profe, ¿puede por favor esta clase subirla? Sí, yo la subo el día de hoy, no se preocupen. En la medida, pues, eso se demora un poquito, yo esperaría que mañana ya esté publicada. ¿Listo? Bueno, gracias, profe. ¿Nos queda alguna otra duda de pronto? Gracias, profe, hasta luego. Bueno, entonces, por favor, no olviden dejar su registro de asistencia despidiéndose, por favor, para que quede el registro. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe, hasta El luego. foro es para el día de la próxima clase. ¿Listo? Hasta la próxima clase, hasta el viernes. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Luego. Profe, porfa, no se olvide lo mío, lo del enlace. Ahorita mismo le Con las verifico, demás no se materias. preocupe. Ahorita Profe, a mí mismo- también, por favor. Listo. No se preocupe que ahorita mismo les verifico.
Bueno, que pasen buena noche y estamos verificando ahorita el tema de ustedes que me han pedido el favor verificar. ¿Listo? Ya nos vemos. Bueno, Vale, profe, profe, porque si no, no puede gracias. ingresar a la plataforma. Gracias. Cualquier cosa ya les estoy respondiendo su correo Profe, electrónico. ¿solo con su materia o con todas? Porque es que yo no puedo ingresar con otras No, materias. yo solo le podría matricular mi materia, digamos, y me tocaría revisarle. De todas maneras, yo hago la gestión para que le agilicen el tema de lo suyo. ¿Listo? Bueno, vale, profe, mil gracias. ¿Listo? Bueno, que estén bien. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.